el fundamento del por qué decimos que Dios es primero. Y el fundamento no puede ser otro que el que las Escrituras señalan. Y las mismas Escrituras en el capítulo 44 de Isaías y el versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Todos los que estén conformes con esta palabra, junten las manos 2 o 3 veces, o 4, 5, 6 o 20, para demostrar que creemos en lo que Dios dice. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tenemos que decir que estamos plenamente de acuerdo en los 2 mensajes pronunciados en este retiro. El viernes por el pastor Abel Gil Martín de Mar del Plata, y hoy esta mañana por el pastor Carlos Díaz de Miami y de Cuba. Si tuviéramos que resumir los 2 mensajes que hemos escuchado, podríamos decir que el Espíritu Santo nos ha dicho a través de nuestros hermanos y a través de la Sagrada Escritura, nos ha dicho que debemos vivir una vida de acuerdo al lema que hemos elegido, o el Espíritu Santo ha elegido para este retiro. Dios es primero, hay que demostrar con nuestra vida que Dios es primero. Ahora bien, yo tengo que decir algo esta noche que no va en ninguna manera a desvalorizar lo que dijeron nuestros hermanos. Porque, y presten atención a lo que voy a decir ahora, debemos creer las Escrituras aunque no las entendamos con nuestra mente natural. En los momentos que estamos viviendo, los pastores y los maestros tenemos una dificultad muy grande, porque la Biblia nos exhorta a que renovemos nuestra manera de pensar y que traigamos todos nuestros pensamientos a la consideración de Cristo Jesús. Cautivados en Cristo Jesús nuestros pensamientos. Y la palabra que entendemos y que sabemos que está en Romanos 12, en el versículo 2, nos dice que debemos transformarnos renovando nuestra mente, a fin de no ser mundanos, a fin de no conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados en una renovación de la mente. Hemos hablado esto en esta congregación ya hace 2 veces, y es lo que Dios nos va indicando, que los problemas que tenemos tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida religiosa o espiritual o eclesiástica
Todo radica el problema en que queremos hacer lo que la Biblia dice que es imposible hacer: acomodar lo espiritual con lo natural y lo natural con lo espiritual. Y esto dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, que es imposible hacerlo, ya que lo espiritual se debe acomodar a lo espiritual. Sin embargo, al ser esta una tarea que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros debe hacer esta tarea. No es una tarea que el Espíritu Santo va a hacer, ni el Padre ni el Hijo va a hacer, sino que la Biblia nos dice que tenemos que hacer nosotros los que debemos ser transformados en la renovación de nuestros pensamientos. Al ser así, la dificultad que nos encontramos los pastores y maestros es que tenemos que enseñar a los demás a que hagan este ejercicio espiritual de transformación, de renovación de nuestra manera de pensar. Pero nos hemos encontrado o nos encontramos con la dificultad de que los pastores tampoco hemos hecho nada renovando nuestra mente, y los pastores también caemos en el mismo error de acomodarlo o de intentar acomodar lo espiritual con lo natural. ¿Cuántos me entiendan? Levante la mano. Bueno, algunos me entienden. Es difícil, yo me alegro que no me entiendan. Es la primera vez desde que estoy predicando, no la primera vez puntual esta tarde, pero lo que vengo haciendo desde un tiempo esta parte, que ni yo puedo entender con mi mente natural. Y esto me alegra porque quiere decir que estamos dando un gran paso. Y les voy a decir esta noche que esto es normal que suceda, porque la Biblia nos dice que nosotros hemos recibido todo por la fe. Y entendemos que la fe que Dios nos ha dado no solamente es esta fe para hacer milagros, sino que la fe que Dios nos ha dado, es una fe basada en la doctrina de las Sagradas Escrituras, y que como consecuencia viene todo lo demás. Las señales seguirán a los que creen. ¿Entiende bien esto? Las señales seguirán a los que creen. Primero creer, después viene la consecuencia. La fe que entendemos que Dios ha dado una vez a los santos es la fe en la palabra de Dios. Dígame amén. Aunque no lo entienda, dígame amén. A ver otra vez. Amén. Un poco más. Y los predicadores entonces nos ponemos contentos y orondos, decimos, qué bien que el pueblo está entendiendo. Dios es primero. ¿Quién será? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Usted puede entender esto? Ni en el concilio donde se estableció la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Santísima Trinidad, salieron un montón de gente diciendo que no podía ser esto. No me extraña que existan sectas religiosas o movimientos religiosos que no creen en este misterio de la Santísima Trinidad. Yo sé que la Biblia nos señala a nosotros como administradores de los misterios de Dios, pero al mismo tiempo estos misterios siguen siendo misterios. Dios tiene que ser uno y son tres. Y Dios Padre es el mismo que el Hijo y el mismo que el Espíritu Santo. ¿Usted puede entender esto? Dígame que no, yo estoy contento. ¿Verdad que no lo entiende? Y ahora nos vamos a dar cuenta de esto que estoy señalando, un tanto difícil. Si no lo entendemos, ¿usted lo cree? Amén. Yo también no entiendo cómo puede ser, porque yo sé que uno y dos son dos,
y otros son 3. Y la Biblia me dice que son 1. No entiendo, pero lo creo porque la doctrina de la Santísima Trinidad es un misterio del cual usted y yo somos administradores. Diga aleluya, aleluya, amén. Ahora lo que decía, si esto es un misterio, lo que voy a decir ahora también es otro misterio, del cual tiene que pensar que usted, aunque no lo entienda ni yo lo entienda, lo tenemos que creer porque está asegurado en las Sagradas Escrituras. Hoy magníficamente esta mañana se nos ha exhortado a vivir una vida demostrando que Dios es primero, que no lo podríamos demostrar si no tenemos amor al prójimo. Gracias, Carlos, por esa palabra que nos has dado esta mañana. Ahora les voy a decir otra cosa. ¿Saben qué dice la Biblia? Lucas, capítulo 14. Se nos ha dicho esta mañana que la manera de demostrar nuestro amor al prójimo empieza por casa. Y yo doy fe que esto, si no es así, es mal nacido. Yo recuerdo que tenía un abuelo, y lo he contado algunas veces en esta congregación y a muchas congregaciones del interior. Yo tenía un abuelo que era muy bueno, era policía municipal, policía local en España. Y era buenísimo. Toda la gente lo conocía por José el Bueno. Se llamaba José mi abuelo. Pero mi abuela sabía lo que era José en casa. En la calle era una bellísima persona, pero en la casa no me lo contó mi abuela, me lo contó mi madre. Mi abuela ni se atrevió a contarlo. Francisca se llamaba mi abuela. El abuelo le decía: Francisca, mañana despiértame a las 6. Y Francisca lo llamaba José desde la puerta, sacando la cabeza porque ya conocía lo que pasaba. José, son las 6 de la mañana. José se despertaba, agarraba un zapato, ¡bum!, y se lo tiraba a la cabeza de Francisca. Allí aprendí aquel refrán castizo que a lo mejor también lo decimos aquí en Argentina: santos en plaza y demonios en casa. Estamos plenamente de acuerdo contigo, Carlos. Si tenemos que demostrar el amor a los demás, si no empieza por casa, la unidad de la Iglesia, por ejemplo, es otra cosa. La unidad de la Iglesia, muchos quieren que nos unamos todos con los bautistas, con los pentecostales, con los católicos, y empezamos grandes movimientos así. Y a lo mejor el que tenemos sentado al lado en la iglesia de uno, en la congregación de uno, ni le hablamos, ni le saludamos. Yo tengo un hermano en la fe que también proclama y quiere la unidad de la iglesia. El otro día lo fui a visitar allí en España y al entrar me dijo mu, y al salir me dijo mu, todo lo que me dijo. Primero me tiene que decir hola Jorge o papi, como me dicen. Y después nos uniremos con los bautistas, con los pentecostales, y habrá la unidad de la iglesia. Podríamos aplicar esto en un montón de conceptos, en un montón de cosas. Digo esto para afirmar y reafirmar que lo que dijo don Carlos Díaz de esta mañana es la verdad bíblica de la demostración de que creemos que Dios es primero. Ahora esto tenemos que ver algo que dice la Escritura allí donde ha buscado usted y que seguramente ha adivinado lo que voy a leer. Capítulo 14 de San Lucas, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo se come esto? Esto es tan misterioso como que 1 y 2 y 3 son 1. Pero si estamos de acuerdo en lo que dijo Carlos Díaz, que lo primero tenemos que demostrarlo con nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí me dice que si no lo aborrezco, no puedo seguir en pos de él. ¿En qué quedamos, por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Decíamos en una canción cuando yo era joven. ¿En qué quedamos? A veces uno pasa por alto esto porque es muy gordo esto de aborrecer padre y madre. Yo me fui al original, dije, esto es una cosa de alguien que revisó la versión de la Biblia y a lo mejor era uno que había tenido conflicto con sus padres y puso aquí aborrece, y me fui a buscar en el original. Y en el original, ¿sabe qué encontré? El que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Toma mate. Peor todavía. Nuestra mente natural trata de acomodar esto. A ver, lo endulzamos un poco más, buscamos esto, buscamos lo otro. Enseguida vamos a aquel pasaje de Mateo 15, donde dice, el que no honra a padre y madre, vosotros solamente decís, es Corbán. Ya lo di todo y que mi padre y mi madre se arreglen como puedan. Y el Señor les dijo que esto era invalidar los mandamientos de Dios por las tradiciones. Aquí dice que lo aborrezca y allá dice que lo honre. ¿En qué quedamos? ¿Quedamos en algo? Como cuando vamos a la farmacia y tenemos dolor de estómago, no le vamos a pedir una aspirina al farmacéutico, le vamos a pedir un antiácido. Y cuando tenemos dolor de cabeza no vamos a pedir un antiácido, vamos a pedir una aspirina. Porque tenemos que llegar a la conclusión para acomodar lo espiritual con lo espiritual, para hacer un ejercicio de renovación de nuestra mentalidad y sujetarlo a la fe en lo que dice la palabra de Dios, es que lo que dijo Carlos Díaz es verdad y lo que dice aquí el Señor también es verdad. Por lo que dijo Carlos Díaz era de Dios y esto que hay aquí también es de Dios. ¿Entendió esto? Yo no, pero también lo creo. Amén. Amén. Soy administrador de los misterios de Dios, pero siguen siendo misterios. Mire, recién hace un ratito ustedes estaban saltando como locos. ¿Era para la gloria de Dios? Era para la gloria de Dios. Este silencio que hay aquí, que vino de inmediato, ¿es de Dios? Es de Dios. Aquello era verdad. La danza es la verdad. La adoración es la verdad. El ruido para la gloria de Dios es la verdad. Esto es verdad, aquello también es verdad. Yo creo en los misterios que administro como administrador de Dios. Y si yo fuera usted, le daría otro aplauso al Señor. Aleluya. Y cuando termine esto, imagínese, va a ver el recital, que con todos estos monstruos puestos acá, imagínese lo que va a ser esto esta noche. Yo estaba en lo de Nilda y de golpe siento un ruido tremendo, mi hijo hablando aquí como un desaforado, y de golpe y porrazo un silencio tremendo.
Y otra vez un ruido fenomenal, sin precalentamiento. Ustedes jóvenes no conocieron los rastrojeros, ¿no? Nosotros los más entrados en años conocimos los rastrojeros. No arrancaban para nada si no se recalentaba bien el motor. Pero era un rastrojero que lo tenían que arrastrar. Pero nosotros no somos una máquina. Nosotros somos hijos de Dios, sensibles al Espíritu Santo. Y de golpe y porrazo en la Biblia dice, Salmo 150, alabadle con cuerdas y danzas, con panderos y danzas, con cuerdas y órgano, con flautas. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Estruendoso, címbalos resonantes, címbalos de júbilo. Y en otra parte me dice, en el silbo apacible estaba Dios. Una cosa es verdad y la otra también es verdad. No le discuta a nadie. ¿Sabe lo que decía esa chica que estaba cantando aquí, mi hija, la menor? ¿Sabe lo que decía cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires? Le tiraban de la lengua los profesores, los escépticos y los católicos, le tiraban de la lengua porque sabían que era evangélica. Y le daban unos argumentos en pro de sus conceptos, de sus argumentos, de sus pensamientos filosóficos y religiosos. Y cuando le tocaba el turno a mi hija de contestarles, ella les decía, los argumentos que ustedes han planteado son excelentes, pero Dios dice esto, esto y esto. No discuta nadie. Tenemos la revelación de la Sagrada Escritura. Y con la Sagrada Escritura pueden venir degollando, pero les decimos, Dios dice así. Es verdad que estamos pasando por angustias, pero mire que dice la Escritura, que cuando estemos pasando por las pruebas, aunque sean las más crueles, tenemos que tener sumo gozo y suma alegría. La angustia que tenemos que pasar, como nos dijo el pastor Carlos Díaz, puede ser la angustia comparada a la angustia de Job. Pero que todas las cosas a los que a Dios aman les ayudan a bien. La angustia es verdad, la pasamos es verdad, pero el beneficio y la bendición también es verdad. Y ahora ya para finalizar, vamos a decir, para entender bien, ya con nuestra mente espiritual, si es que hemos logrado creer lo que las Escrituras dicen, con nuestra mente espiritual, dice 1 Corintios 2, que el hombre natural no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, pero añade, pero el espiritual entiende todas las cosas. Y nosotros vamos a entender algo fundamental. ¿Por qué danzamos? ¿Por qué glorificamos a Dios? ¿Por qué tenemos la salvación? La tenemos porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a entender el porqué. Vamos, por favor, ore al Señor mientras está escuchando
para que Dios le revele la verdad de lo que vamos a decir. Trate de anular la parte racional de sus pensamientos y acomode sus pensamientos a Cristo Jesús y a lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y vamos a entender con nuestra mente espiritual, no con la mente natural, pero con la mente espiritual vamos a entender cuál ha sido la motivación primaria, la motivación principal por la cual usted y yo estamos aquí glorificando a Dios, siendo salvos por la sangre de Jesús. Hasta hace muy poco yo entendía que la única motivación que tenía Dios para enviar a Jesucristo a la tierra era el amor que tenía Él para nosotros. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban mirando desde antes de la fundación del mundo, estaban mirando la vida de cada uno de nosotros y tuvo compasión de nosotros y nos amó Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo dijo: envíame a mí, porque yo voy a derramar mi sangre para limpiarles de todo pecado. Y ahí es donde encontramos por qué Cristo vino, por qué nos salvó, porque de tal manera nos amó. Yo pensaba que era la única motivación de Dios, porque nos amó de tal manera que envió a su Hijo para salvarnos. Cada motivación tiene un propósito para alcanzar un objetivo. Y la motivación verdadera, que esto es verdad porque lo aseguran las Sagradas Escrituras, Juan 3:16 es una verdad tremenda, porque de tal manera nos amó que envió, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Para qué? Para salvarnos y darnos vida eterna. Aleluya, diga aleluya, gócese con la salvación que Cristo le ha dado. Aleluya. Y pensaba que esto era suficiente, que no le había movido otra cosa. Pero a estos jóvenes se les ocurrió poner aquí Dios primero. Versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es verdad que de tal manera nos amó que envió a su Hijo, es verdad. Es verdad que borró nuestros pecados por amor de sí mismo, es verdad. Es verdad que el Padre es Dios, es verdad que el Hijo es Dios, es verdad que el Espíritu Santo es Dios. Es verdad que el que no empieza el amor y la caridad por los de su casa es de Dios, es de Dios. Es verdad que el que pone primero a su familia antes que Dios es de Dios, es de Dios. Esto es verdad y esto también es verdad. Te alabo, Padre, dijo Jesús en Mateo 11, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños, porque así te agradó. Cuando leemos este texto, que esto lo hizo Dios por amor de sí mismo, con nuestra mente carnal sufrimos un choque. ¿Cómo? Dios se ama más a Él que a mí. Pues faltaría más. Yo no logré entenderlo, ahora lo entendí gracias al hijo de Raquel y Ricardo Milano. Él me lo hizo entender, un chaval, un niño de 7, 8 años o 9. Quizás tenía 8 cuando dijo esto.
Le preguntó un día Raquel a su mamá, le preguntó: mamá, ¿Dios todo lo puede? Sí, hijo mío, le contestó Raquel. Mamá, ¿Dios es bueno? Sí, hijo mío, Dios es bueno. Mamá, Dios hace todas las cosas bien. Sí, hijo mío, hace todas las cosas bien. Con razón se ama a sí mismo. Yo no entendí nada. Ahora tampoco lo entiendo, pero lo creo con todo mi corazón. Es la garantía más grande, que la principal motivación es que Él hizo mi redención, tu redención, la redención del género humano, lo hizo por amor de Él. Salmo 23, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ezequiel 36, no lo hago por vosotros, pueblo mío, lo hago a causa de mi santo nombre. Y subraya, sabedlo bien, bendito sea Dios. El por qué envió a Jesucristo aquí a la tierra, por amor de sí mismo. ¿Por amor de mí? Sí. ¿Por amor de sí mismo? Sí. ¿Qué objetivo perseguía? Mi salvación con el amor que me amó, para darme vida eterna. Todo aquel que cree tiene vida eterna, dijo Jesús. Y me hizo un hombre o una mujer salvado de la ira venidera y discípulo del Señor. El objetivo que perseguía en esta cosa que es verdad, en esta declaración del por amor de mí, el objetivo que perseguía era salvar lo que se había perdido, que era yo y que eras tú. El porqué, la motivación de enviar a Cristo por amor de sí mismo, que también es verdad. ¿Qué perseguía? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál fue el propósito para alcanzar aquel objetivo? ¿Cuál fue el propósito para alcanzar aquella meta? Por amor de mí, llegué a ser salvo. Por amor de Él, puedo llegar a ser un adorador. Juan 4:23. Ha llegado la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. De tal manera se amó que está buscando ahora que tú y yo, que somos salvos, le adoremos. Alabarle lo puede alabar toda la naturaleza, todo el universo. Y en realidad lo hace, hasta los árboles dan palmadas de aplauso. Todo lo que respira alabe a Jehová. Pero la adoración responde a una motivación y a un objetivo más ferviente. Adorar no es todo lo que respira. Adorad a Dios, dice la Biblia, en la hermosura de la santidad.